Mateo 28, verso 19 y verso 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, hemos estado viendo estos últimos 3 sábados una serie de mensajes acerca del discipulado en la iglesia. Comenzamos viendo cómo el discipulado surge de este pasaje y es el mandato que enmarca todo el trabajo de la iglesia, desde la predicación del evangelio hasta la instrucción hacia la madurez en la vida cristiana. Y hoy vamos a estar viendo, después de ver también el ejemplo de Jesús y un poco lo que hacía Pablo y las instrucciones que daba Pablo, hoy vamos a ver lo que sería ya el discipulado en la iglesia o los principios que deberían gobernar el discipulado en la iglesia. Y vamos a verlo de 2 maneras. De una manera, se lo podemos llamar informal y una manera formal, ¿sí? Informal, como lo veríamos la vez pasada, que a veces el trabajo del Señor es espontáneo, es orgánico. Dependiendo del don, las circunstancias, el Señor nos da la capacidad o la gracia o la oportunidad de servir de una manera, llevando a algunas personas de manera particular a Cristo y ayudándolas a crecer en su fe. Eso puede enmarcarse de manera informal como una responsabilidad general de todos, como siendo luz del mundo. Si ustedes me acompañan ahí en Mateo 5, Jesús le hablaba a todos sus discípulos lo siguiente: todos somos llamados en Cristo, como tenemos su luz y su vida, a ser luz de este mundo. Entonces, en un sentido, de manera general, todos tenemos esta responsabilidad, donde Dios nos ha puesto a alumbrar con la luz de Cristo. Dice ahí Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de manera general, la iglesia y cada uno de nosotros somos puestos a hacer luz, hermanos. Entonces, en un sentido muy práctico, todos podemos participar en esta obra de llevar personas a Cristo y ayudarles en su fe, donde Dios nos ha puesto. Él no enciende la luz en nuestra casa, Él no enciende la luz en nuestro trabajo, Él no enciende la luz en la universidad, para que ella se esconda, sino que ella alumbre. Entonces, en un sentido, podemos decir que el discipulado puede ser algo muy informal. Mark Dever, él citaba algunos ejemplos de lo que podría ser un discipulado informal, de manera general. Él dice así, miren los ejemplos que él da. 2 amigos deciden leer un capítulo del Evangelio de Juan y luego comentarlo en el café o en el gimnasio. O quizás 2 hombres de negocios leen un capítulo de un libro cristiano cada semana y después lo comentan paseando por el vecindario con sus hijos. O 2 parejas quedan una noche al mes a hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Ese es un discipulado espontáneo, general, que cualquiera de nosotros podría llevar, ¿no? Él da otro ejemplo, dice, o tal vez una hermana mayor invita a una hermana más joven a casa el martes por la tarde para orar y estudiar tal vez una biografía cristiana. O quizás una madre pasa tiempo en el parque con otras madres entre semana y comparte algo de Cristo con ellas. Ese tipo de discipulado, como decimos hermanos, es un tipo de discipulado informal. Cualquiera de nosotros pudiera practicarlo. Pero hoy vamos a estar hablando sobre todo, y también para ir cerrando la serie, lo que sería el discipulado en la iglesia, un poco más formal, ¿sí? Que ahí era donde queríamos ir como aterrizando todas las cosas.
A diferencia del discipulado informal, que es muy espontáneo y es muy orgánico, cuando hablamos de formal, tampoco estamos hablando de algo demasiado formal. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de un discipulado formal? Bueno, que está dirigido a un grupo particular de personas, que apartamos un tiempo particular y que usamos un material particular para tratar con estas personas. El discipulado informal es algo espontáneo, orgánico, que se le puede dar en su trabajo, en su casa, con alguna hermana que usted sintió ese querer. Pero ya el discipulado formal implica una actividad que hace parte de la iglesia. Esa actividad, por ende, tiene que estar bajo el cuidado, el pastorado de la iglesia, debería hacerse bajo la supervisión de las autoridades de la iglesia, en comunión, orando los unos por los otros. Y como decíamos, este discipulado sí debería tener unos tiempos determinados, unos propósitos determinados, unas personas encargadas para que lleven a cabo este trabajo en la iglesia. Ahora, hay un pasaje en Hechos 20-28 que lo hemos leído muchas veces en otras ocasiones, pero que también nos va a servir para ver hacia dónde debería apuntar el discipulado o estos discipulados que estamos hablando ya un poco más organizados, planeados en la iglesia local. Mateo 20-28, Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso lo siguiente. Pasaje muy conocido, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese mirar, hermano, no es solo de mirar con los ojos, no es solo de mirar como cuando uno le echa una ojeada a algo. Implica la idea de una mirada con vigilancia, con cuidado. Sobre todo implica una mirada que involucra el pastoreo de la iglesia. Y ahí en ese sentido, mis hermanos, cada iglesia, como decíamos la vez pasada, aún es muy particular. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene unas necesidades particulares, unas situaciones particulares, unos desafíos particulares. Todos los que pastorean la iglesia, ellos tienen que, de alguna manera, mirar la situación de la iglesia, las condiciones de la iglesia, las necesidades de la iglesia, los hermanos de la iglesia, las situaciones que estamos como viviendo como iglesia, y considerar qué sería lo mejor para el cuidado, el pastoreo, el crecimiento de esa iglesia. Entonces, de allí, de ese observar, se desprenden actividades y trabajos que de alguna manera atienden a esas necesidades de la iglesia. Nosotros vamos a ver hoy, mis hermanos, que la iglesia tiene unas prácticas que se ven en el Nuevo Testamento y son como las reuniones o los fundamentos de nuestra comunión. Ellos se reunían para perseverar en la doctrina, ellos se reunían para las oraciones, ellos se reunían para el partimiento del pan, y ellos se reunían para tener comunión los unos con los otros. Esas son nuestras reuniones, diría, fundamentales. Siempre debemos estar perseverando en ellas. Pero el discipulado atiende a algo mucho más. Atiende a aquellas necesidades que no se suplen solamente con la enseñanza de la iglesia, o solamente cuando oramos juntos, o solamente cuando nos reunimos a participar del pan. En ese cuidado, en ese pastorado, la iglesia puede estar dándose cuenta que está teniendo dificultades, por ejemplo, con los hermanos mayores, o con los hermanos más jóvenes, o que hay muchas parejas nuevas, matrimonios con niños pequeños, o que hay mucho nuevo creyente, ¿sí? O que tal vez los hermanos que están predicando tienen vacíos y carencias. Entonces, según la situación de una iglesia, se debe atender a esas necesidades de manera muy particular y, como lo estamos viendo, en las actividades que vamos a llamarle discipulado. Entonces, ese trabajo formal, hermanos, de cuidado, de pastoreo, atendiendo a necesidades particulares, requiere unos ingredientes, como ciertos principios o ingredientes para el discipulado de una iglesia. Y hoy vamos a ver sobre todo eso, viendo un poco que esto ya requiere algo de formalidad, de cuidado, de atención, que debe hacerse en sujeción a las autoridades de la iglesia. Vamos a ver cuando la iglesia piensa en hacer este tipo de trabajos. Como lo mencionamos en las reuniones anteriores, debemos pensar que hay varias cosas importantes para poder llevar a cabo este trabajo.
Entonces, bueno, vamos a ver primero que para este trabajo se requieren personas encargadas o personas responsables de este trabajo. Así como Jesús hizo ese trabajo, Pablo hizo ese trabajo, Timoteo hizo ese trabajo, vamos a ver que la Biblia nos da características de personas que se les puede encargar esto o que deberíamos preparar para poderles encargar esto. Entonces, el primer ingrediente para que haya un buen discipulado en la iglesia que atienda necesidades es que tiene que haber personas encargadas. Segunda de Timoteo, que también lo leímos la vez pasada, nos da características de las personas a las que podemos encomendar. Miren lo que dice segunda de Timoteo 2, verso 2. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pasaje muy conocido, ¿no? Entonces aquí Timoteo recibe un encargo de Pablo. Y aquí Pablo le da en pocas palabras las características de hermanos que pudieran llevar a cabo este tipo de trabajos. Tipos de trabajos de enseñar, predicar el evangelio, discipular a otros, como lo hemos estado viendo en las reuniones anteriores. Entonces, para poder tener un buen discipulado, reuniones de discipulado o tiempos específicos para trabajar con cierto grupo de hermanos, necesitamos personas responsables. Y aquí lo primero que Pablo dice es que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahí encontramos ya algo importante. Nadie puede discipular a otros si primero no ha sido un discípulo. Si él primero no ha aprendido. Si él no se ha sentado a los pies a escuchar a otros. No podemos poner a una hermana a enseñar a otros, a otras, si ella misma no tiene depósito. Si ella misma no tiene preparación. Si ella misma no ha aprendido. No podemos poner a un hombre a enseñar a jóvenes si este hombre no tiene encargo, no tiene palabra, no ha aprendido de otros. Entonces, para poder ser encargados, ¿cierto? A discipular, tenemos primero que aprender, hermanos. Entonces, no se le puede encargar un trabajo a alguien que no es discípulo. Jesús, antes de darle responsabilidad a sus discípulos, fueron sus discípulos. Y ellos aprendieron, ¿cierto? Y de lo que aprendieron pudieron enseñar a otros. El mismo principio está acá. Timoteo podía enseñar a otros de lo que había aprendido. Si no hemos recibido, no podemos enseñar. Entonces, para que la iglesia pueda organizar un trabajo particular para cuidar cierto grupo de hermanos, predicar el evangelio, discípulos, creyentes nuevos, matrimonios, personas que se quieren casar, jóvenes, mujeres, bueno, lo que sea. El principio es que los encargados de ese trabajo tienen que ser discípulos, para que ellos puedan enseñar a otros. Primero, mire lo que dice ahí. ¿Qué más deberían tener estas personas que llevan a cabo este trabajo en la iglesia? Dice, esto encarga a hombres fieles. ¿Quién es una persona fiel? No solo que ha sido discípulo, porque en un sentido a veces algunos tenemos la oportunidad de aprender, de estudiar, de escuchar la palabra, sino que aquí se nos dice que Timoteo debería fijarse entre los hermanos quiénes eran fieles. ¿Quién es una persona fiel? Una persona fiel es quien cumple sus responsabilidades. Una persona fiel es una persona constante. Una persona fiel es aquella que marcha al ritmo de sus deberes y no decepciona. ¿Sí? Es aquel que usted le da y responde. Es aquel que se compromete y lo hace. Es aquel que habla y cumple. Entonces, no, imagínense, ¿cómo le podríamos encargar a alguien una responsabilidad cuando es el que llega tarde? Cuando es el que no viene a las reuniones. Cuando es el que dice que sí y no lo hace. ¿Cierto, hermanos? Entonces, el principio es obvio. Para tener un buen discipulado necesitamos buen liderazgo. Y ese liderazgo se enmarca en estas características. Personas que han sido discípulos y personas que son fieles. Nosotros, hermanos, todos yo creo que deberíamos buscar estas cualidades, ¿no? Señor, yo quiero estar a los pies, yo quiero aprender, yo quiero recibir tu palabra. Pero ayúdame a ser fiel. Si me comprometí, ayúdame a hacerlo. ¿Sí? Si tengo estos deberes delante tuyo, yo quiero hacerlo honrándote, amándote, sirviendo, siendo diligente. Entonces dice ahí
que sean hombres, obviamente, y mujeres fieles. Pero no solo eso. ¿Qué más dice ahí? Y que sean idóneos, sobre todo, mire, ¿para qué? Para enseñar. Entonces la iglesia debería considerar en los trabajos de discipulado hermanos que han sido discípulos o hermanas, hermanos o hermanas que sean fieles, que usted ha notado que con el tiempo se han mantenido fielmente al Señor, perseverando, cumpliendo sus deberes, creciendo, y a la vez tienen actitud o capacidad para enseñar a otros, explicarle a otros. Porque mucho del discipulado, como lo veíamos la vez pasada, es predicar el evangelio y enseñar la palabra. Entonces, tanto hombres como mujeres, sean un trabajo con niños, sean un trabajo con jóvenes, sean un trabajo con los hermanos que están llegando, sean un trabajo con los que les estamos predicando el evangelio, ellos deben tener la capacidad de poder explicar la verdad y que otros la entiendan. No necesariamente estamos hablando de predicadores tipo Spurgeon, ¿no? ¿Sí? Pero sí personas que al abrir la palabra la pueden explicar. Si están dando un discipulado para alguien que se va a bautizar, ellos pueden explicarle las verdades del evangelio y pueden explicarle lo que es el bautismo. Ellos pueden responderle preguntas. Si están trabajando con un grupo de mujeres, son mujeres que tienen experiencia, conocen las luchas de las mujeres y saben abrir las escrituras para explicarle a ellas según su necesidad. ¿Cierto? Entonces, este tipo de trabajo de alguna manera requiere personas con ciertas cualidades. Cualidades personales como la fidelidad, cualidades en un sentido ministeriales como capacidad para enseñar y cualidades de ser discípulos, o sea, personas que están dispuestas a aprender. Entonces, para que este trabajo prospere, aquí vemos características: que sean discípulos, que sean fieles y que sean idóneos también para enseñar a otros. Ahora vamos a ver otro pasaje, hermanos. 1 Timoteo 4, verso 12. Primera Timoteo 4, verso 12. ¿Lo tienen? Dice ahí, Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire esta palabra, ¿están acá mis hermanos? No se me distraigan. Siguiente característica: primero, que sea un discípulo; segundo, que sea fiel; tercero, que sea idóneo; cuarto, que sea una persona ejemplar. Hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el discipulado no solo incluye palabras, como decíamos en el caso de Jesús. Jesús les enseñó con su vida, con su andar, con su carácter. Entonces, si nosotros queremos enseñar a otras personas y que eso realmente sea en el estándar de Cristo, nosotros debemos modelar lo que enseñamos. Si nosotros queremos que las familias crezcan, la pareja o las parejas que están trabajando con las familias deben ser parejas ejemplares. Si nosotros queremos que los hombres de la iglesia, los jóvenes de la iglesia maduren, los que lo enseñan tienen que ser hombres que encarnen el ejemplo y la vida de Cristo. Si nosotros queremos predicar el evangelio y que el evangelio tenga poder sobre los que están llegando y están convirtiéndose, necesitamos tener personas que encarnen ese evangelio. Porque la gente aprende de lo que ve. Si usted aquí le habla de amor, pero cuando en el trabajo usted es iracundo, usted está dando un mal ejemplo de ese amor y la gente no le va a creer su cristianismo, sus palabras, ¿cierto? Si la gente ve que usted es incongruente, no le va a seguir. Porque, hermanos, en gran parte el discipulado es imitación. Nosotros aprendemos mucho de lo que vemos. Las verdades se modelan
de la manera como vivimos. Y aquí Pablo mire lo que le dice a Timoteo. Timoteo era joven, pero la manera en que él iba a quitar el oprobio de ser joven o el menosprecio de ser joven era como, dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, el ejemplo acalla las críticas. El ejemplo acalla el menosprecio. No quiere que lo menosprecien por ser joven o por ser mayor, por ser hombre, por ser mujer, por ser casado, por ser soltero. Entonces sea un cristiano de ejemplo. No quiere que lo menosprecien por lo que usted fue antes, entonces ahora viva una vida ejemplar en Cristo, ¿cierto? Entonces dice ahí, si no sé ejemplo. Entonces cuando nosotros procuramos personas para que puedan servir, ayudar a otros, deberíamos procurar cristianos ejemplares. Cristianos que puedan decir, mírenme a mí e imítenme a mí como yo he imitado esto a Cristo. ¿Y en qué? Mire ahí lo que dice, en palabra. Hermanos, nosotros debemos procurar tener mucho cuidado cómo hablamos. Y no solo cómo hablamos, si decimos groserías o no. ¿En qué tono hablamos? ¿Somos iracundos? ¿Somos burlescos? ¿Somos menospreciadores? ¿Somos incrédulos? ¿Sí? Nuestras palabras hablan mucho de lo que nosotros somos. Si yo soy una persona ofensiva, burlona, si yo soy una persona incrédula con mis palabras, eso hay en mi corazón, porque lo que hablo es lo que hay en mi corazón. Entonces, nosotros debemos saber, como alguien decía, que siempre el micrófono está abierto. ¿Qué significa eso? Que siempre hay personas oyéndonos, hermano, cuando hablamos. Y aquella persona o aquellas personas que han de tener esa responsabilidad en la iglesia, tienen que ser personas que cuiden su boca, que sean ejemplo en sus palabras. Pero no solo eso. ¿Qué más? Dice ahí ejemplo en su conducta. ¿De qué nos habla la conducta? Del vivir. Sus vidas deben enmarcar lo que hablan. Su andar debe ser congruente, íntegro. ¿Qué más? Amor. Soy una persona que se caracteriza porque él ama a los otros, se preocupa por los otros, se da por los otros. ¿Qué más? Espíritu. Eso habla como del carácter de la persona, la inclinación de la persona. ¿Sí? Fe, pureza. Entonces aquí, hermanos, no podemos explicar. Yo duré 1 hora explicando este pasaje en una serie que estuvimos dando de 1 Timoteo. Pero lo cierto, hermanos, es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, para que te escuchen, para que te sigan, para que te respeten, tienes que ser ejemplo. Y ese principio es obvio. Necesitamos personas que hayan sido discípulos para que puedan enseñar a otros. Personas fieles, personas idóneas y personas ejemplares. En la iglesia, cuando no se tienen en cuenta estos principios para las responsabilidades, sí, hay problemas, hermano. ¿Sí? O el trabajo no prospera. ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos muestra que él tenía que ser ejemplo. Ahora podemos decir más. Si queremos un discipulado para hablar de disciplinas y vida espiritual en la iglesia, las personas que van a llevarlo a cabo tienen que tener una vida espiritual ejemplar, una familia ejemplar, un carácter ejemplar. ¿Cierto, hermanos? Entonces, el trabajo en la iglesia tiene principios. Y a veces los principios no son tanto la estructura, sino la clase de personas que llevan a cabo ese trabajo. ¿Me hago entender, hermanos? Como decía Tozer, Dios no está interesado en ungir métodos. Dios está interesado en ungir personas. Y como decía Miguel Núñez, la medida de nuestro servicio es la medida de nuestra madurez espiritual. Si nuestra madurez espiritual es mediocre, nuestro trabajo va a ser mediocre. Y es cierto, hermanos. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo este trabajo, ¿qué requerimos? Mejores cristianos, mejores cristianas, mejores familias, mejores hombres, mejores padres, mejores hermanos en el trabajo, mejores trabajadores, ¿cierto? Porque a la medida que la vida de Cristo está madurando en nosotros, eso nos está permitiendo tal vez pensar en podernos involucrar en este tipo de actividades o trabajos que se requieren en la iglesia.
Entonces, para poder hacer unos discipulados, necesitamos discipuladores que cumplan estas características. Personas que hayan sido primeramente discipuladas, personas fieles, personas idóneas y personas ejemplares. Ahora, ¿qué más se necesita? Bueno, se necesita que estas personas tengan tiempo. Eso es algo, parece obvio, ¿no, hermanos? Pero realmente es algo importante. Si queremos involucrarnos en el trabajo en medio de la iglesia, necesitamos tiempo. Por eso Jesús, siendo niño, hermano, de 12 años, él decía, en los negocios de mi padre, ¿se acuerdan de ese pasaje? Me es necesario estar. Le preguntaban, pues les dice a los papás, ¿por qué me buscáis? Quiere decir que estas personas, además de tener estas características, ellos han organizado su vida de tal manera que hay espacio para los negocios de su padre. Tienen tiempo. Ellos se esfuerzan para que en medio de sus agendas hayan tiempos apartados para otros o para estas actividades que estamos hablando. Nosotros podemos, hermano, podemos tener los dones, podemos tener el carácter, pero si no tenemos tiempo no podemos hacerlo. Este tipo de trabajos en la iglesia, hermanos, requiere tiempo, requiere disposición. Obviamente hay hermanos que estamos a tiempo completo en estos asuntos, pero hay hermanos que uno se da cuenta que han organizado su vida, su agenda, su trabajo, su día a día para poder servir. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que yo daba la vez pasada? El que ponía Jonathan Lehman, el día a día de un discipulador. ¿Sí? En medio de las actividades de él como padre, como esposo, como trabajador, tenía tiempos para discipular a alguien que le estaba predicando en el trabajo. Y tenía tiempos en la noche para sacar, apartada de su día a día, tiempos para ayudar a otras parejas en la iglesia. Entonces, si nosotros realmente deseamos cooperar en estos asuntos, necesitamos organizar nuestras vidas, hermano. Sobre todo aquellos que queremos involucrarnos. Porque necesitamos tiempo. Vocación, vidas organizadas, agendas donde Dios esté. Entonces, personas con buen carácter, con dones, con fidelidad, ejemplares y con tiempo. Obviamente para esto se requiere amor, como lo decíamos la vez pasada. Entonces necesitamos aquellos que han de encargarse de esto, pero no solo eso. Para tener tiempos de discipulado, llevar a cabo discipulados en la iglesia, necesitamos los que discipulan, pero necesitamos los que han de ser discipulados, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Y ahí debemos entender, mis hermanos, que en la voluntad del Señor, Dios nos va a dar, cuando Él a su bien tiene un propósito en medio nuestro, las personas. Miren unas frases que el Señor Jesús dice obviamente de su ministerio, pero que se pueden aplicar muy claramente a esto que vamos a ver. Juan 17:24 y Juan 6:44, que fue un pasaje que estudiamos hace poco en el Evangelio de Juan. Miren lo que dice el Señor. Y ahí es donde vienen las circunstancias actuales o particulares de una iglesia local. Por eso debemos mirar por todo el rebaño en el cual Dios nos ha puesto a pastorear, porque mirando nomás ya todo el rebaño, nosotros podemos considerar sobre qué persona se puede hacer ese trabajo, porque podríamos decir, inevitablemente, si ya hacemos parte o Dios nos ha traído a la comunión de la iglesia local en tal lugar o en este lugar, como nos corresponde a nosotros, ya somos parte de algo, ¿sí? Ya somos miembros los unos de los otros, ya debemos cuidarnos, ayudarnos, exhortarnos. Entonces, en un sentido, la misma iglesia local, con sus miembros en particular, ya son personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado y que de manera pastoral y en oración debemos pedir a Dios cuáles son las necesidades apremiantes, las situaciones actuales, los desafíos que tenemos,
para ese trabajo. Y en ese propósito considerar sobre quiénes debe ir ese trabajo. Estamos mirando primero quiénes llevan a cabo el trabajo, pero ahora vamos a ver sobre quiénes. Pero mire esta frase que el Señor dice ahí en Juan 17:24. Mire esa frase. Padre, aquellos que me has dado. A mí me pareció, hermano, pensando en estos asuntos, Jesús cuando oraba a su Padre, claro que Él vino a hacer una obra en el mundo, pero Él consideraba a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacob, a Bartolomé, los que Dios le había dado. ¿Cierto? Jesús ejerció un discipulado sobre personas a las cuales Dios de manera soberana y providencial le trajo a Cristo. Entonces generalmente cuando Dios quiere este tipo de trabajos en medio nuestro, Él va a traer las personas. Aunque nosotros necesitamos ir, porque el principio es ir, o sea, hay un trabajo que tenemos que hacer, generalmente Dios trae las personas. Ya el hecho, como decíamos, que haya una iglesia local, que Dios añada personas, quiere decir que Dios nos está dando una responsabilidad. ¿Cierto? Y podemos decir igual que Jesús, Padre, aquellos que nos has dado. Nos ha dado un grupo de hermanos, nos ha dado familias, a un grupo de mujeres, un grupo de varones, un grupo de jóvenes. Está dando niños que están creciendo en medio nuestro. Y realmente nosotros debemos, hermanos, yo cuando leía esto, yo me ponía a pensar en muchas esferas. Cuando usted tiene hijos, Dios se los dio. Y ya eso es una responsabilidad. ¿Sí? Cuando como iglesia llega una persona, Dios nos la está añadiendo y la está trayendo y eso ya genera una responsabilidad. Pero de manera particular, cuando vamos a ser discipulados, debemos tener personas que hacen el trabajo y tenemos que tener personas sobre las cuales se hace ese trabajo. Y generalmente en la dinámica de las iglesias a veces eso va haciendo poco a poco, a veces un momento donde llegan las personas. Y debemos pensar en esto, como dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado. Entonces yo tal vez comienzo a crecer en mi fe, comienzo a ser una persona fiel, comienzo a aprender la palabra, comienzo a llenarme de ella y comienzo a sentir encargo, no sé, por los hombres, por los jóvenes o por los que han de predicar la palabra. Y Dios comienza a traer a uno, a otro, o Dios comienza a darme encargo por las mujeres, una hermana mayor. O yo tengo hijos y comienzo a preocuparme por el grupo de jóvenes o del niño. Yo comienzo a ver esos encargos. Bueno, generalmente sobre esos grupos, como decía Miguel Núñez, sobre esos grupos en los cuales hay preocupación en mi corazón, es que yo estoy recibiendo un encargo. Es que yo estoy recibiendo una responsabilidad. ¿Sí? Y dice Juan 6:44, que era otro pasaje que me llamaba la atención. Cuando Jesús decía que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que Jesús veía a todos los que estaban caminando con Él como personas que el Padre había traído, sobre las cuales Él estaba ejerciendo una enseñanza, les estaba dando un ejemplo, lo estaba preparando a través de la relación que tenía con ellos para algo. Entonces, hermanos, podríamos decirlo así: si en la iglesia no hay miembros, no hay quien pastorear, menos discipular, ¿cierto? Si los evangelistas no tienen nuevos convertidos, no hay evangelismo, hermanos. ¿Me hago entender? Si los maestros no tienen discípulos, ¿sí? Entonces, ¿qué maestros son? Es como yo soy entrenador de equipo de fútbol. ¿Cuál es su equipo? No tengo. Es raro, ¿cierto, hermanos? Es raro. Si Dios le da a usted la gracia de enseñar, le va a dar personas que van a aprender. Si Dios le ha dado la gracia de pescar hombres, Él le va a dar esos hombres que van a creer en la palabra. Si Dios le da encargo por entrenar a otros para el ministerio, Dios va a poner esos hombres cerca de nosotros, con deseos de prepararse. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, una iglesia va a llevar a cabo el discipulado en la medida que Dios pone las personas para que las discipulemos. No sé si me están entendiendo la idea, hermanos.
Obviamente hay iglesias, yo a veces visito algunas iglesias locales que son pequeñas y me dicen, hermano, aquí queremos hacer una reunión para mujeres y tratar eso. ¿Cuántas mujeres hay? 3. Bueno, oren para que Dios traiga mujeres, ¿cierto? Hermano, tenemos que tener personas, hermano. Ahora, en el discipulado informal, de alguna manera a veces puede ser una persona, hermanos. No importa, el buen pastor deja las 99 y se dedica a una persona. Recuerden lo que hizo Pablo con Timoteo. Esa una persona, Timoteo, llegaría a ser el pastor o uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Asia, Éfeso. ¿Sí? Lo cierto es que para que haya este tipo de actividades, hermanos, tienen que haber quienes discipulan y tiene que haber un grupo de personas para discipular. Ahora, a veces nosotros somos ese grupo de personas que necesitamos ser discipulados, hermano. ¿Me hago entender? Si yo soy un hombre y quiero trabajar, yo antes de trabajar tengo que aprender a ser discípulo, hermanos. Si yo quiero servir con las parejas, o quiero servir en esto, quiero trabajar en esto, yo tengo que disponerme para a veces primero aprender, crecer, llegar a ser ese hombre ejemplar, fiel, ¿cierto? Idóneo. Entonces requiere 2 partes. El trabajo en la iglesia siempre requiere 2 partes. Personas ya preparadas para discipular y personas dispuestas y con disposición, con buena voluntad a ser discipuladas. Primeros 2 ingredientes, discipuladores y discípulos. Ahora, ¿qué más necesitamos para eso? Tercer punto. Vamos a ir a Proverbios 11, verso 14. Entendiendo un poco que hay personas que van a llevar un trabajo, que lo van a llevar sobre un grupo particular de personas que Dios nos está trayendo, sean los nuevos matrimonios, sean nuevos convertidos. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un propósito claro para ese trabajo, hermanos. ¿Sí? Tenemos quienes lleven a cabo el trabajo, sobre quiénes lo han de llevar, pero ¿qué van a hacer? ¿Hacia dónde apuntar? Miren lo que dice este pasaje. Que eso también implica de el mirar por vosotros y por todo el rebaño. A veces mirar por todo el rebaño es saber cuál es el rebaño y hacia dónde yo tengo que dirigir ese rebaño. ¿Sí? Tengo que tener un propósito. Si vamos a hacer un discipulado, ¿cuál es el propósito de ese discipulado? ¿A dónde apunta? ¿Qué necesidades trata? ¿Qué objetivos tiene? ¿Me hago entender? Entonces mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Caerá el pueblo. O sea, cuando no hay dirección, cuando no hay sabiduría, cuando no hay propósito, cuando no sabemos hacia dónde dirigir las personas, el pueblo se extravía, el pueblo cae. ¿Sí? Entonces, obviamente los discipulados en la iglesia tienen que tener propósitos claros, objetivos. Hacia allí nos vamos a dirigir, hermano. Nuestra meta es llegar a esto. Vamos a trabajar en pos de, como lo veíamos la vez pasada, en pos de que este grupo de personas se convierta y se bauticen. Puede ser, ¿no? En pos de que estos hombres maduren y puedan llegar a servir en la iglesia. En pos de la salud de las familias de la iglesia. Vamos a tener un trabajo para parejas. ¿Me hago entender, hermano? Tiene que tener un propósito específico. En ese propósito específico, ¿qué cosas pueden ser nuestra meta? ¿Sí? Eso lo hemos hablado. Y yo hice una lista de cosas que la iglesia generalmente siempre debe tener y hacia ellas siempre debe apuntar. Primero diríamos que objetivos espirituales. Primero sería, como lo veíamos en el mandamiento de ir a ser discípulos, personas que están llegando al evangelio, conversiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una iglesia comienza a tener la visita de muchas personas que no son creyentes. Vamos a hacer un discipulado para que ellos conozcan el evangelio, para que ellos entiendan qué es el evangelio, para que ellos puedan llegar a tener una experiencia genuina con Cristo. Nos vamos a dedicar a llevarles, a presentarles a Cristo para que ellos crean y puedan dar testimonio de su fe bautizándose. Es un discipulado
¿Para quién? Para incrédulos, en el sentido que son personas que no conocen a Cristo. Vamos a trabajar, vamos a reunirlos, vamos a enseñarles. Eso sería un objetivo, digamos, espiritual. ¿Qué otro objetivo puede suceder? Bueno, yo he contado, la vez pasada hablaba, por ejemplo, los hermanos en China, ellos tenían una reunión interesante para nuevos creyentes. ¿Ustedes han leído el libro de Watchman Nee, Lecciones para Nuevos Creyentes? Ese libro tiene creo que 42 lecciones. ¿Y saben cómo era la actividad que ellos hacían? Todos los nuevos creyentes se reunían una vez a la semana y daban esa lección durante el año en 42 reuniones. Y cuando se terminaban las 42 lecciones, entraban otros nuevos creyentes. Entonces, todos los nuevos creyentes de la iglesia pasaban por ese discipulado de enseñanzas básicas para la fe cristiana. Bueno, a mí me parece eso importantísimo. Y los que ya lo hacían, después se lo enseñaban a los otros que venían llegando. Eso es un objetivo espiritual. Discipular a los nuevos creyentes en asuntos básicos de su fe, para que ellos crezcan espiritualmente, para que ellos desarrollen las disciplinas espirituales básicas de la fe, para que ellos santifiquen sus vidas. Entonces, a veces hay discipulados así, ¿sí? Para salvación, para crecimiento espiritual, para desarrollo de disciplinas espirituales, para santificación. A veces puede ser un discipulado más con objetivos doctrinales. Por ejemplo, vamos a enseñar todas las doctrinas fundamentales de la fe para la iglesia. ¿Sí? Pues vienen y vamos enseñándoles doctrina. Doctrina. Porque hay cristianos que no conocen la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina de la inspiración de la Biblia? ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? ¿Qué es la doctrina de la encarnación de Jesús? ¿Qué es la doctrina del Espíritu Santo? ¿Qué es la doctrina de la iglesia? Entonces usted los va cogiendo y les va enseñando doctrina. Ya no es tanto vida espiritual, sino doctrina. O vamos a estudiar, vamos a enseñarles la Biblia. Cómo se escribió la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia. Y vamos a hacer una introducción a cada uno de los libros de la Biblia. Hermanos, esos discipulados son importantes. Hay cristianos que no saben, que no leen la Biblia porque no la saben leer. Nadie les explicó quién era Jeremías, cuándo escribió Jeremías, por qué escribió Jeremías, cuál es el lugar del libro de Jeremías en la Biblia. A veces nadie le enseñó eso. ¿Cierto, hermano? Entonces a veces hay discipulados de doctrina, de Biblia, de evangelio. A veces podemos tener un discipulado, hermanos, vamos a estudiar las falsas doctrinas. Chévere, ¿no? Catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones, adventistas, espiritismo, hinduismo, el Islam. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso sería un buen discipulado. Apologética. Vamos a enseñar doctrina para que podamos. Entonces, ahí, dependiendo de las circunstancias, las necesidades, la situación de la iglesia, los que pueden enseñar, los que van a aprender, pueden haber varios objetivos, hermano. Objetivos espirituales, objetivos doctrinales, objetivos ministeriales. No vamos a enseñarle la Biblia, sino vamos a reunir hombres que vemos que tienen el perfil para predicar la palabra. Vamos a entrenarlos, vamos a enseñarles a estudiar la Biblia, vamos a enseñarles a preparar un mensaje, hacer una introducción, hacer aplicaciones, abrir el texto, explicar el texto. Hermanos, cuán importante es eso, ¿no? Ya no es algo solo de explicar la Biblia, sino vamos a entrenarlo para que predique la Biblia. O vamos a entrenarlo para que evangelice. Hermanos, esos trabajos son buenos. Y a veces nosotros somos, cuando uno comienza a ver qué posibilidades hay, uno dice, uy, tantas cosas para hacer, ¿no, hermanos? Y digo, guau, Señor, lo que nos falta es tiempo, manos, discípulos. Pero por algo el Señor nos está hablando. Hermano, yo no creo casualidad que el Señor nos esté hablando estas cosas. Siempre que Dios nos habla algo, a futuro eso va abriendo un camino que Dios nos va a llevar, hermanos. ¿Sí? Entonces, el discipulado de tener discipuladores, discípulos y objetivos. ¿Hacia dónde habremos de apuntar nuestro trabajo? A veces hay objetivos, alguien los llama objetivos sociales. Vamos a juntar a los hombres para que tengan comunión porque nunca se hablan. Sí. Tengan compañerismo. Vamos a juntar a los jóvenes para tener unos tiempos de integración, comunión, ¿sí? Ya más sociales, podríamos decir sociales. ¿Sí?
Pero igual es algo importante fortalecer la red. Vamos a tener unos grupos de familias pequeños para que tengan comunión las familias nuevas que están llegando. Vamos a enseñar algo, vamos a leer algo. Entonces, pueden ser muy variados los trabajos. Ahora, lo importante, hermanos, que son trabajos paralelos a las reuniones principales de la iglesia y que no deben afectar, obviamente, la dinámica normal de iglesia. Entonces, tenemos discipuladores, discípulos, objetivos. Y lo cuarto, el material que vamos a usar en esos discipulados. Vamos a primero ahí, 2 de Timoteo. Obviamente, como somos cristianos, primeramente podríamos decir que el material principal siempre, ¿cuál va a ser? La Biblia. La Biblia. ¿Sí? Ve lo que dice aquí 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve lo que dice Pablo de la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, obviamente, hermanos, el libro de base de todo el trabajo que nosotros tenemos es la Biblia. Y yo creo que todo lo que dijimos anteriormente lo podríamos hacer con la Biblia. Con la Biblia podemos enseñar familia, madurez, disciplinas espirituales, predicar el evangelio, doctrina, sectas. Bueno, todo lo que podíamos mencionar ahora lo podemos sacar de la palabra. La palabra, como dice aquí, es inspirada por Dios y es útil para todo. Corregir, enseñar, instruir. Dice ahí que hasta que el hombre de Dios pueda llegar a ser perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, en la Biblia es suficiente, hermanos. ¿Sí? Entonces, mucho del material que debemos usar para el trabajo de hombres, mujeres, niños, nuevos creyentes, nuevos miembros de la iglesia está en la Biblia. Ahora, la Biblia es la base. Pero, hermanos, en este tipo de trabajos como en otros, nosotros tenemos otras herramientas que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Sí? En estos días hablábamos con un hermano y nos decía: hermano, es que le estoy hablando a un hermano, vamos a leernos tal libro. No, hermano, yo solo leo la Biblia. Y eso suena bien, pero eso suena como desequilibrado también, ¿cierto, hermanos? Obviamente la Biblia es nuestro libro base. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Dios en la historia de la iglesia ha levantado muchos maestros. ¿Sí? Como dice Efesios 4, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia en su desarrollo, en su crecimiento en la historia, Dios ha dado muchos maestros y muchos hombres que han sido usados para dejar buenos aportes, libros, conferencias, enseñanzas que nos pueden servir, hermano. Y sobre todo en el discipulado de grupos y con propósitos particulares, la iglesia tiene una gran riqueza en la literatura, hermanos, que no podemos menospreciar, ¿cierto? De pronto yo como hombre, o una hermana, o un hermano, yo a veces digo, bueno, vamos a enseñar sobre predicación. Y obviamente casi todo lo que yo enseño sobre predicación está en la Biblia, hermanos. Pero para enseñar mucho de eso de predicación, he leído 4 o 5 libros sobre predicación de un hermano o de varios hermanos. ¿Me hago entender? Porque mucho de eso ya se enseñó, ya se escribió, ya ha pasado por el crisol de la historia, ya se ha madurado en los tiempos. Entonces hay hombres, yo a veces me pongo a pensar, si yo hiciera un libro para hablar de la Trinidad, o si yo diera una serie para hablar de la Trinidad, ¿será que yo podría hablar con la claridad que hablaba el hermano Gino en sus libros? Difícilmente, hermanos. Difícilmente lo podría explicar como el hermano. Yo, de verdad, prefiero abrir el libro y sentarlo a leerlo con usted. ¿Por qué? Porque Dios dio dones, ¿sí o no, hermanos? Yo a veces me pongo a escuchar, yo estaba enseñando en un lugar Tito 2.
Y yo comencé a estudiar, hermano, yo abrí el libro de la hermana Nancy, Adornadas, el que están leyendo algunas mujeres, y todos los ejemplos de la predicación los saqué del libro de ella. Porque qué hermana para tener una gracia para explicar ese asunto de manera práctica para las mujeres. Entonces Dios da a la iglesia ¿qué? Dones. Entonces mucho del material es la Biblia misma, pero también mucho del material que podemos usar para esos trabajos surge también de la explicación, de la enseñanza que han dado otros acerca de la Biblia sobre ciertas verdades. ¿Cierto? Entonces, hermanos, cuando pensemos en discipulado también podemos usar la Biblia misma o podemos usar material que ya se ha dado en medio de la historia de la iglesia, en medio de los tiempos, aún en medio nuestro, que puede ser rico, edificante, útil. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no somos edificados por la literatura de los hermanos en medio nuestro, ¿no? Eso es una fuente de mucha riqueza para nosotros. Y además de la Biblia, los libros, hermanos, hay unos materiales que han sido desarrollados en ambientes de iglesia con propósitos específicos. Manuales, talleres, que a veces son muy útiles. Yo estaba hace un tiempo orando, que hicimos un trabajo con una pareja para matrimonio, se casaron y todos. Y yo quedé con la sensación de no haber podido explicar todo lo que debíamos explicar, aunque leímos un material. Y que hijo de madre nos faltó. ¿Y sabe cuándo me di cuenta que nos faltó? Cuando vinieron los problemas cuando se casaron. Ahí me di cuenta nos faltó. Y hace unos meses estaba orando y Señor, ayudas porque ese trabajo hay que hacerlo. Me levanté temprano, hermanos. Me levanté temprano, como a las 5 de la mañana me puse a orar. Abrí el computador y comencé a buscar en la biblioteca, que yo tengo muchos libros digitales. Comencé a buscar y en una carpeta que yo siempre guardando todo ordenadamente, familia, libros, matrimonios, cuando ¡pum! Me apareció un libro, hermano. Manual para personas que se quieren casar. Hermanos, fue la experiencia. Cojo y abro el archivo y comienzo a leer tema 1, tema 2, todos los temas que me faltaron. Miren lo tremendo, ya hermanos lo habían hecho. O sea, hay cosas que ya están hechas, ¿me hago entender, hermanos? Que nos pueden servir. Usted mira, era todo lo que nosotros enseñamos, pero ya organizado, con preguntas, con talleres, Dije, no, y nosotros sufriendo. Ya estaba listo. Entonces, hay materiales que nos pueden servir en este tipo de trabajos que ya Dios ha dado a la iglesia. En estos días un hermano me decía, hermano, encontré un material muy bueno para el bautismo de los hermanos que quieren bautizar. Ya listo. Talleres, guías, los versículos bien explicados. Yo les confieso que cuando yo compraba los libros, hermano, hay unos libros que ya vienen con guías, ¿se ha visto? Entonces la guía a veces está al final del capítulo o está al final del libro. Hermano, yo nunca leía esa parte del libro. Yo llegaba a la guía y saltaba al siguiente capítulo. Era como algo... Pero ahorita que estamos haciendo discipulados, ¿cuándo ahora toca buscar la guía? Hermano, ya tengo el libro, ahora busque la guía, mira a ver si ya en internet está la guía, si no toca hacerle la guía. ¿Por qué? Porque la guía a veces trae preguntas, trae para que la persona medite, trae para que la persona nos escriba qué piensa. Y eso ayuda mucho, sobre todo en el trabajo de discipulados. Entonces, hay que buscar, hermanos, ser y estar preparado para ser buenos discipuladores. Hay que orar para que Dios nos dé los discípulos. Hay que entender según las situaciones hacia dónde apunta ese trabajo, cuál es el objetivo. Y ahí hay que buscar el material. ¿Sí? Todo eso para comenzar a hacer el trabajo en la iglesia. Yo quiero terminar, mis hermanos, contando un poco, porque a veces es bueno que los hermanos lo sepan. Yo sé que algunos lo saben, pero a veces no lo saben. En la iglesia, nosotros acá actualmente, hermanos, ya veníamos haciendo algunos discipulados. Por ejemplo, todos los hermanos que se han bautizado en medio nuestro en los últimos tiempos han pasado por un trabajo de discipulado. Alguien se ha sentado, les ha predicado el evangelio, les ha acompañado en su experiencia y ha llegado al punto de decir, hermano, es un creyente, ya lo pueden bautizar.
Eso se ha hecho de manera personal o en grupos. Discipulado para nuevos convertidos. ¿Por qué lo explico? Porque llega el campamento y usted se me acerca. Hermanito, es que mi primo que viene por primera vez está emocionado y quiere bautizarse. Entonces yo le respondo, hermanita, los hermanos que se van a bautizar llevan unos meses en un discipulado de bautismo y usted se pone brava conmigo. ¿Me hago entender, hermanos? No estamos bautizando personas sin previamente haberles predicado el evangelio y tener seguridad de que son nuevos creyentes o convertidos. Amén. Ese es un discipulado que ya se viene haciendo con tiempo. ¿Qué otro discipulado hemos venido haciendo? Poco a poco eso ha venido gestándose también en medio nuestro. Las personas que están llegando. Todas las personas que están llegando pasan por un proceso de discipulado, hermanos. Donde les explicamos que como iglesia creemos en la doctrina de membresía. Quiere decir que nosotros sabemos cuáles son los miembros de la iglesia. ¿Sí? Y que entendemos que tenemos que cuidarlos. Y para que una persona sea miembro del cuerpo de Cristo en un lugar tenemos que tener seguridad de que es creyente, ¿cierto? Que se ha bautizado. Tenemos que tener seguridad de que cree lo mismo que nosotros y que está dispuesto a caminar con nosotros de la manera que nosotros concebimos la fe y andamos, nuestras reuniones, nuestra doctrina, nuestras prácticas. Y también tiene que entender que como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad con Él, ¿cierto? Y Él con la iglesia. Y todo eso se lo explicamos. Mañana iniciamos una nueva reunión con esos hermanos. ¿Por qué lo decimos? Porque si esa persona no ha pasado por ese proceso, no puede participar de la cena, no puede servir en medio nuestro, ¿sí? Todavía no lo consideramos como parte de la iglesia local. ¿Por qué ha sucedido eso, hermano? Porque ya hemos tenido situaciones. Entonces, como el cuidado de la iglesia hace que ahora llevemos ese tipo de discipulado para personas que están llegando. ¿Qué más otros discipulados tenemos? Bueno, hay algunos que se hacen de manera informal, personal. Ahorita las hermanas están trabajando, los hombres estamos comenzando algunos trabajos con los jóvenes, vamos a comenzar algo con los hermanos mayores, con los casados. O sea, ese tipo de actividades ya se están dando y se están gestando entre nosotros. Queremos crear una cultura de que el discipulado sea parte de nuestras vidas, además de los casos personales que vamos acompañando algunos de nosotros. Entonces, otra cosa, por ejemplo, la vez pasada una pareja llegó, hermano, queremos que nos case. Y generalmente no casamos personas sin antes haber pasado un discipulado para el matrimonio. ¿Sencillo o no sencillo? Con equivocaciones, pero eso lo tratamos de hacer. Si ves que ya tenemos 45. Le dije, así tengan 80. Si no hacen el discipulado, no los casamos acá, no los bendecimos como iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es algo que hacemos de manera, ¿por qué? Porque tenemos conciencia delante del Señor que debemos hacer las cosas de cierta manera. Amén. Entre otras cosas que de pronto en este momento se nos olvidan. Entonces, hoy cerrando la reunión o cerrando la serie pequeña que queríamos hacer de discipulado, ya queríamos aterrizar los principios prácticos que debe haber para comenzar este tipo de trabajo en medio nuestro. Personas preparadas, un grupo determinado sobre el cual vamos a llevar el trabajo, objetivos claros, ¿sí? Y el material. Obviamente para poder llevar a cabo esto y que tenga bendición, hermanos, necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos siempre estar orando por estos asuntos, la guía del Espíritu, la bendición de Dios y la cooperación de todos los santos para que esto se lleve a cabo. Entonces, esta pequeña serie, mi hermano, queríamos darla para enmarcar un poco el trabajo que venimos haciendo, el trabajo que pensamos hacer en estos tiempos. Obviamente hay cosas que van comenzando poco a poco y el Señor siempre nos va encaminando, y también son cosas que seguramente más adelante van a tener que irse dando de manera en la medida que la iglesia va avanzando. Amén. Entonces vamos a terminar lo que sería discipulado. La próxima semana, si el Señor nos permite, iniciamos otro nuevo estudio de otro asunto que también creemos que es importante para la iglesia, que es consejería bíblica. ¿Listos? Todo va enmarcado como en el mismo trabajo que el Señor nos está llevando, sobre todo porque queremos tener herramientas para las necesidades que están surgiendo en la iglesia. Amén, para que estemos orando por esas cosas. Entonces vamos a orar, dar gracias
y vamos a tener el tiempo de mutualidad como siempre lo hacemos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has venido dando, Señor, de aprender estas cosas, entender estas cosas y sobre todo creemos que tu Espíritu Santo siempre nos va dirigiendo y guiando y llevando, Señor, para que podamos disponernos a lo que tú quieres hacer, Señor. Te damos gracias por la realidad que nos has dado, Señor. La bendición de estar en un ambiente de iglesia donde hay crecimiento, donde hay palabra, donde hay un ambiente de comunión, Señor, donde estamos viendo cada vez más un despertar en cada uno de nosotros hacia el servicio, hacia el cuidado los unos con los otros. Gracias por las personas que estás trayendo a la iglesia. Gracias por las personas que estás salvando en medio nuestro. Gracias por todas las familias que has puesto en medio nuestro. Gracias por el grupo de jóvenes. Gracias por el grupo de mujeres. Gracias por todos los hombres que has traído a la comunión, Señor. Gracias por aquellos que están sintiendo ese llamado al servicio, ese deseo de prepararse, Señor. Oramos para que tú bendigas tu obra, Señor. Y no solo bendigas tu obra, sino nos des la capacidad de ocuparnos, de trabajar, de cooperar de manera clara, directa, oportuna, Señor, en las necesidades que actualmente estamos teniendo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oramos porque queremos ser esos hombres, Señor, fieles, idóneos, ejemplares, Señor. Oramos para que tú nos muestres las necesidades, Señor, y las personas a las que debemos cuidar, pastorear, evangelizar, Señor. Y no solo para verlos, sino que nos des amor, nos des gracia, nos des la capacidad espiritual de poderles ayudar, Señor. Que nos des herramientas, Señor, y abras el corazón de ellos, Señor. Que la semilla, el tiempo, lo que hablamos, lo que hacemos, tu Espíritu lo pueda usar, Señor, para transformar sus vidas, para traer salvación, para traer santificación, para traer crecimiento personal, Señor. Oramos, Señor, por los desafíos que tenemos delante, que a veces parecen gigantes, Señor. Pero tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el que dio la boca al hombre, los ojos, sabiduría, Señor. A ti clamamos para que nos llenes de tu Espíritu, de toda gracia, Señor. Nos santifiques, nos concedas crecer, Señor. Nos des amor los unos por los otros, Señor. Y oramos, Señor, para que nos hagas doctos, diestros en tu palabra, Señor. También tú sabes las necesidades, todo el material, todo lo que necesitamos leer, aprender, Señor, para poder llevar a cabo este trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos. Tú eres el pastor, el príncipe de los pastores, Señor. Tú prometiste edificar tu iglesia, Señor. Oramos para que tú hagas eso en medio nuestro, Señor. Como decíamos en una reunión anterior, que tú levantes un ejército de hombres y de mujeres dispuestos a trabajar, Señor. Dispuestos a ir y a ser discípulos, Señor. Dispuestos a cumplir esta obra que tú has encomendado, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. También te pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes, Señor. Si hay cosas que tú venías mostrándonos, si hay cosas de las que tú venías inquietándonos, Señor. Perdónanos si no atendimos a esas necesidades en su momento, Señor. Perdónanos si nos vino la responsabilidad y no estábamos preparados, Señor. Perdónanos si pusimos la mano en el arado y miramos atrás, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor. Concédele a tu iglesia muchos dones, hombres, mujeres, parejas, Señor. Jóvenes, Señor. Ancianos, Señor. Que puedan servir en estos trabajos, Señor. Despierta el corazón. Por tu Espíritu despierta nuestros corazones, Señor. Para poderte servir, Señor. Para poder llevar a cabo la obra que nos has encomendado en estos días, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.
Amén, Señor. Gracias, Señor.